Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos hoy con el curso de pediatría para enfermería. Específicamente la clase que vamos a ver hoy es la de deshidratación para paciente pediátrico, ¿sí? Para enfermería, orientada para enfermería, referente al paciente pediátrico. Esta clase la debiéramos haber dado en el día de ayer, por algunas situaciones yo tuve una reunión de la que tuve que participar. Hoy la estamos dando en forma a través de una grabación, ¿sí? Así que, bueno, ahí vamos a empezar, ¿sí? Bueno, recordando mi nombre, es Miguel Peñarrocha, soy docente de enfermería, profesor y creador de este curso, que es el curso de pediatría para enfermería. Aparte está el otro curso, que es de terapia intensiva para enfermería, y estamos también con la colaboración de otros profesionales en la realización de un nuevo curso que ya está el programa habilitado. Se los voy contando por si les llegara a interesar, porque justamente se relaciona un poco con este curso que es de pediatría. El otro curso que estamos elaborando es el curso de neonatología para enfermería, ¿sí? Así que si les interesa, yo lo voy a alargar. Ese curso va a ser formato video nada más. Es decir, que van a ser clases grabadas, al igual que hoy estoy grabando esta clase. Bueno, voy a grabar, pero en este, por ejemplo, nos encontramos muchas veces, hacemos clases presenciales sincrónicas, sería, ¿sí? En el otro curso va a ser totalmente asincrónico, es decir, que yo voy a estar grabando las clases, les compartiría el programa, les estaría grabando las clases, y se las estaría compartiendo, pero 100% sería de esa forma, con las evaluaciones, con los trabajos prácticos, con el examen final, y con la certificación correspondiente, ¿sí? Eso se los comento como para que lo tengan en cuenta si es que les interesa como continuidad a este curso, que yo si bien ya no lo estaría alargando al final de este curso, sino que lo estaría alargando antes. Pero bueno, me pueden hablar y podemos ir organizándonos, ¿sí? Ah, estaba viendo si no me equivoqué y no estaba grabando. Bien, concepto de deshidratación, ¿sí? Concepto de deshidratación es la expresión clínica de un balance hidrosalino negativo para el organismo. El término deshidratación se emplea para designar el estado clínico consecutivo a la pérdida de agua y solutos. La causa más común en niños suele ser la diarrea. Concepto y definiciones. Se define la deshidratación como la pérdida de líquidos corporales por encima del gasto corriente. Esta pérdida afecta a todos los espacios del organismo. Bien, vías de en realidad lo tengo que eliminar. Ya está. Vías de salida del agua, tenemos la digestiva, transpiración cutánea, vía pulmonar, pérdida renal de agua. La digestiva, formando parte las heces, en condiciones normales, el niño pierde entre 100 y 250 gramos día. Estas pérdidas pueden verse agravadas en casos de diarrea, vómitos, aspiraciones, fístulas gástricas. El agua expulsada es hipotónica, salvo la del vómito, que es rica en potasio y cloro. Esa es la vía digestiva, ¿no? La transpiración cutánea es mayor en el niño que en el adulto, debido a que proporcionalmente su superficie corporal es mayor en relación a su peso. Y se incrementan las pérdidas por el aumento de la temperatura también, ¿sí? Por el sudor se pierde habitualmente entre 50 y 300 mililitros de agua al día. Imaginemos esta situación en épocas de verano, donde bueno, se pierde siempre mayor cantidad que es cuando se transpira, que en el invierno, que no se transpira tanto como es actualmente. Vía pulmonar, en la respiración se pierde agua pura, que aumenta en situaciones de fiebre o hipoxia, es decir, cuando hay fiebre aumenta la pérdida de líquidos por vía pulmonar.
Bien, también al haber aumento de la frecuencia respiratoria y mayor profundidad se pierde mayor cantidad de líquido. En el lactante y en condiciones normales, las pérdidas conjuntas, que son la cutánea y pulmonares, y de agua son de 5 a 25 mililitros kilogramo día. Esto siempre lo tienen que ir, ustedes tienen que ir haciendo las cuentas, ¿no? Si decimos que en el lactante la pérdida pulmonar es entre 5 y 25 mililitros kilogramo día, bueno, en el peor de los casos sería 25, ¿sí? Entonces 25 lo multiplican por la cantidad de kilos que tiene el niño por día. Es decir, ahí vamos a hacer una pequeña cuenta. Si tenemos 25 mililitros, ¿no? Y el niño pesa 10 kilos, lo multiplicamos 25 por 10. Y eso nos va a dar una pérdida de 250 mililitros en 24 horas. Cuando hay aumento de la temperatura corporal, aumenta también la pérdida, ¿sí? Pérdida renal de agua, los riñones controlan las pérdidas de agua que convienen al organismo. La inmadurez renal de los lactantes impide que esa regulación sea completamente eficaz. Entonces, en el caso de los lactantes, no es eficaz la maduración de los riñones, por lo tanto, la pérdida puede ser mayor. Porcentaje de agua corporal en el niño, tenemos, ¿no? Bueno, los adultos tienen 60% de agua, los adultos mayores 50% y los niños 75%. Distribución de líquidos corporales según el periodo evolutivo, acá viendo, ¿no?, lo que habíamos visto, pero un poquito más, mejor explicado, un poquito más complejo. El prematuro que tiene el 80% de agua, bueno, acá decía el 75%, pero bueno, 75, 80%, ¿no? Siempre son rangos, nunca va a ser exacto. En el espacio extracelular, 50%, en el intracelular, 30%. El recién nacido, 75%. Bueno, acá me equivoqué cuando lo dije. El recién nacido sí, 75%. El prematuro, 80%, ¿no? Bueno, el espacio extracelular, 45%, el intracelular, 30%. El niño lactante, el 70% es agua. De esa agua, el 35% es extracelular y el 35% intracelular. Y el adulto, el 55% de líquidos, 10% es el espacio extracelular y 45% en el intracelular. Metabolismo hidrosalino del niño. En el recién nacido, el 75% de su peso corporal es agua, ya lo habíamos dicho, ¿no? Frente al 55% por término medio del adulto. El niño pequeño tiene una porción de agua extracelular superior a la del adulto. Su organismo es pequeño, pero poco. O sea, es pequeño. Lo que pasa es que en relación de la superficie corporal del adulto es mayor el tamaño, ¿sí? Pero a relación. Esto tiene especial relevancia, tiene necesidades de agua especiales y están estrechamente relacionadas con la cantidad de calorías metabolizadas. Por lo tanto, la cantidad o la necesidad de los niños de líquidos son superiores a las del adulto. Metabolismo, continuamos con lo del metabolismo hidrosalino. La propia inmadurez fisiológica de los aparatos y sistemas del cuerpo infantil, sobre todo el recién nacido, convierten el metabolismo hidrosalino en extremadamente lábil. Sus reservas hídricas son menores que en la etapa adulta y los desequilibrios hidroelectrolíticos suponen un mayor riesgo para su salud. Mayor riesgo por su labilidad, por tener los riñones menos desarrollados y tienen una inmadurez a nivel renal, ¿sí? Y requieren mayor cantidad de líquidos que el adulto en relación a su tamaño, que su tamaño en relación al del adulto es mayor, a pesar de que sea menor, ¿no? Movimientos del agua y de los electrolitos. El agua del organismo no se reparte en dos compartimentos dentro de las células o espacios. Perdón, se reparte, ¿no?, entre dos compartimentos. El celular
y el intracelular. El espacio extracelular, a su vez, está subdividido en dos grandes compartimentos. El intersticial, que incluye el líquido cefalorraquídeo, el sinovial, el pleural, el peritoneal, y el plasmático, formado por el plasma y la linfa. Ahora sí, los tipos de deshidratación. Tenemos en función de las pérdidas del peso corporal y en función de las pérdidas de líquido y electrolitos. En función de las pérdidas de peso corporal puede ser leve, moderada o grave. Y en función de las pérdidas de líquidos y electrolitos tenemos isotónica, hipotónica, hipertónica. Deshidratación leve cuando la pérdida no supera el 5% del peso del niño. Se dan pocos síntomas de deshidratación y la terapia consiste en la rehidratación oral. Y ahí aparecen las famosas sales de OMS, que son sales de rehidratación oral. La moderada está comprendida entre el 5 y el 10% del peso. La rehidratación debe intentarse por vía oral y comprobar la tolerancia digestiva, es decir, se le dan líquidos por vía oral, pero hay que ver si lo tolera o si vomita o tiene diarrea, entonces bueno, ya hay que pasar a otra etapa. En este caso que es a otras intervenciones, ¿sí? En este caso que es la moderada. Y bueno, la deshidratación grave ya es mayor del 10 al 15% del peso corporal. Es necesario el ingreso hospitalario y la rehidratación, ya por vía endovenosa, no por vía oral. Cuando las pérdidas superan el 15%, la deshidratación es considerada grave. Factores de riesgo: el porcentaje de agua total por kilogramo de peso en un niño superior al que equivale en el adulto, ¿sí? Durante los primeros meses de vida, la distribución de los espacios hídricos, es el extracelular y el intracelular, presentan marcado dominio del espacio extracelular, en el que existe una mayor labilidad por la fijación de agua en el organismo. Igual todo lo que no entiendan, ya saben, me pueden escribir por WhatsApp y lo vamos hablando, si no, no hay problema. Así se los explico mejor, porque bueno, como es una clase asincrónica esta, va a ser algunos conceptos quizás no los tengan del todo claros y los podemos charlar en el grupo de WhatsApp, así que no se preocupen. Continuando con los factores de riesgo: mayor recambio electrolítico diario por unidad de peso corporal, limitación en la capacidad renal para adaptarse a los cambios bruscos, ¿sí? Ambos tipos de factores potencian los riesgos de aparición de desequilibrio en el metabolismo de agua y de los electrolitos en el niño. Causas, ¿no? Etiología. Toda enfermedad que limita la ingesta de líquidos o aumente de la pérdida de estos va a generar un desequilibrio, ¿sí? Sobre todo bueno, en los niños, por su peso corporal, por su tamaño menor que el del adulto, por la inmadurez renal, va a producir mayores complicaciones y mayor posibilidades de alguna alteración más grave, ¿sí? Las vías de pérdida hidrosalinas más frecuentes son la digestiva, a través de heces, vómitos, las urinarias, si hay poliuria, las de la piel, a través del sudor, menor pérdida, y la transpiración, y las de los pulmones, por ejemplo, por la polimnia. Ese aumento de la profundidad y la frecuencia respiratoria. Tipos de deshidratación: tenemos deshidratación isotónica, deshidratación hipertónica y deshidratación hipotónica. La isotónica, el balance negativo es equilibrado para el agua y los electrolitos. La repercusión clínica recae sobre el espacio extracelular. O sea, se va a ver alterado el espacio extracelular, no así el intracelular, con disminución preferentemente del agua intersticial y de la volemia. Intersticial, es decir, alrededor de las células, ¿no? Si tenemos
las células, a ver cómo les explico. Quería buscar para escribir, a ver si está. Ah, no. No, sí, a ver si puedo dibujar ahí, ahí está. Si tenemos, estas son células, con mucha imaginación, ¿no? Todo lo que está acá adentro es el intracelular. Todo lo que está afuera, ¿sí? Es el extracelular. Y el extracelular se divide en intravascular, intravascular, el extracelular, ¿no? Intravascular y el bueno, no les escribo todas las palabras, bueno, no, ya se estarán dando cuenta que me cuesta, pero bueno, es el intersticial. Entonces, acuérdense, intracelular y extracelular. Y el intracelular dentro de las células. Y el extracelular sería el intravascular y el intersticial. El intersticial es el que aparece alrededor de las células, no dentro de las células, sino por fuera de las células. Ahora, ¿cómo salgo esto? Ahí, ya está. Esto creo que queda. Bien. Después tenemos a ver si puedo borrarlo. Quería borrarlo, pero este ahí está, ya está. Así no queda ahí, pero bueno, ustedes lo van a ver grabado igualmente, así que ahí ya lo van a ver. No pueden detenerlo. Bien, deshidratación hipertónica. En ella el balance negativo del agua y de los electrolitos es desequilibrado, con pérdidas comparativamente mayor de aguas que de iones, o sea, pierde mayor cantidad de aguas que de electrolitos. La repercusión clínica recae sobre el espacio intracelular. En este caso, se ve reflejada principalmente en el espacio intracelular, impidiendo las funciones que se producen dentro de la célula. Es de destacar que, aunque el sodio plasmático está elevado, hipernatremia, aumento relativo, su cantidad corporal total está disminuida. Deshidratación hipotónica, el balance hidrosalino negativo está también desequilibrado, con mayores pérdidas de electrolitos que de agua. En este caso, pierde mayor cantidad de electrolitos que de agua. El agua puede ser normal, o tener una volemia normal, pero con pérdidas significativas de electrolitos. La repercusión clínica se centra de forma preferente sobre el espacio extracelular, o sea, fuera de la célula, ya sea el intersticial, por ejemplo, ¿no? Y hay riesgo de shock muy elevado. El sodio, cloro, potasio están disminuidos tanto en el plasma como en la totalidad del organismo. Bien, valoración de la deshidratación. Ante toda deshidratación se debe realizar una triple valoración. Las dos primeras de tipo clínico, intensidad de las pérdidas de volumen corporal y expresividad clínica de la deshidratación o espacio hídrico del organismo más afectado. La tercera es de tipo metabólico, estado de la tonicidad, osmolaridad y electrolitos plasmáticos. Acá está la grado 1, intensidad, grado, tenemos 1, 2 y 3, ¿no? Pérdida del peso en porcentaje, 5%, el segundo del 5 al 10, que puede ser 7,5, como un punto intermedio entre los dos, y la tercera del 10%. Mililitros kilogramos, 50, 75 y 100. La segunda, que es la clínica osmolaridad, miliosmoles por litro, puede ser intracelular, mixta o extracelular, ¿sí? Y la mixta es isotónica. La extracelular es hipotónica. Y bueno, y la intracelular es hipertónica y mayor a 310 miliosmoles por litro.
menor de 280 miliosmoles por litro, y la mixta entre 280 y 310 miliosmol por litro. La tercera, que es la metabólica, ahí se ve afectado el sodio, los miliequivalentes, mayor a 150 miliequivalentes por litro, entre 135 y 150 miliequivalentes por litro, y menor a 135 miliequivalentes por litro. ¿Cómo se ve afectado en la metabólica el sodio? ¿Sí? Igual cualquier duda ya saben, después me preguntan. ¿Sí? Clínica celular, clínica extracelular, hipotónica e isotónica. Inicia sus síntomas con afectación del estado general en forma de decaimiento, hipotonía general, laxitud, hiporreflexia y taquicardia. Todos estos signos son mensurables, es decir, medibles, y empíricamente se pueden evaluar de acuerdo a la intensidad de la deshidratación. Se pueden calificar mediante cruces. Una cruz es poco, 4 cruces es mucho, y bueno, pueden ser 3, pueden ser 2, como parte de la valoración. ¿Sí? Bien, clínica extracelular, hipotónica, isotónica, continuamos. Al progresar la deshidratación, eh, la frecuencia cardíaca se incrementa, ¿no? Hay taquicardia, ¿pero por qué? Porque falta líquido, hay deshidratación, hay hipovolemia, entonces esa cantidad de líquido disminuida va a producir un incremento de la frecuencia cardíaca como mecanismo compensatorio. Eh, bueno, esto lo vimos, justamente se relaciona directamente con una clase que estuvimos dando en el curso de terapia intensiva, donde hablamos del shock. ¿Sí? Entonces puede progresar este estado produciéndose incluso un shock. Hay una disminución de la diuresis, la sed surge como deshidratación aumentada. O sea, cuando la deshidratación aumenta, aparece la sed como una necesidad de suplir esa falta de líquido, ¿sí? La sed surge, bueno, cuando la deshidratación es muy intensa, se genera una hipovolemia, ya lo habíamos nombrado, ¿no? Que a medida que se incrementa puede llevar a una situación de shock hipovolémico, como lo habíamos nombrado anteriormente. Ahora que estoy leyendo esto y justo se entrelaza, si bien es un tema que no se relaciona directamente con el curso de pediatría, pero sí se relaciona con el tema del shock. Entonces, si después les interesa, después de ver esta clase, y quieren ver la clase del curso de terapia intensiva que hablo de shock, justamente, avísenme y les comparto el video. Igual está todo en el canal de YouTube, pero bueno, de última lo pueden buscar también. Bien, síntomas iniciales de la hipovolemia: mala perfusión periférica, con frialdad de extremidades, enlentecimiento del relleno capilar, oliguria, hipotensión. Síntomas guía en el shock hipovolémico: tenemos generales, hemodinámicos y neurológicos. Generales, aspecto grave, hipertermia, taquicardia, en el shock hipovolémico, ¿no? Hemodinámicos, puede haber taquicardia, frialdad de extremidades, palidez de la piel, pulso filiforme, cianosis perioral, sudoración profusa, hipoventilación. Neurológicos: irritabilidad, obnubilación, hipotonía, hiporreflexia, laxitud general, coma. Clínica intracelular, deshidratación hipertónica. Esto fíjense en que tienen que ver con los distintos tipos de deshidratación. Cada uno va a tener un tipo de clínica. Entonces, un poco para estudiar esto tendrían que ver qué tipo de deshidratación hay, y en base al tipo de deshidratación, qué clínica puede llegar a tener. Esto puede ser una pregunta de examen cuando tome la evaluación de esta unidad, ¿sí? Más que nada se los digo para que tengan en cuenta, no para que tengan miedo, sino como parte de la evaluación, ¿sí? Bien, en esta clínica intracelular, que es la deshidratación hipertónica, hay una afectación del estado general en forma de nerviosismo e irritabilidad, o sea, hay afectación sobre el sistema nervioso central,
aparición del síndrome de hiperexcitabilidad neuromuscular, y bueno, ahí aparece hipertonía, hiperreflexia, temblores, contracciones fibrilares de los músculos de los párpados y labios. A medida que avanza el proceso, pueden aparecer convulsiones y finalmente el coma. Hay una sed muy intensa, fiebre, mucosas secas y oliguria. Signos y síntomas, guías en la deshidratación. Tenemos generales, extracelular y isohipotónica, extracelular, hipertónica, ¿no? En general es pérdida de peso, en el extracelular, que es isohipotónica, hay un decaimiento, escasa vitalidad, ojos hundidos, pliegues cutáneos, oliguria, signos de hipovolemia, shock hipovolémico. Y en el intracelular hipertónico hay irritabilidad, nerviosismo, hiperexcitabilidad, convulsiones, coma, mucosas secas, oliguria intensa, fiebre y sed intensa. Cuantificación de la deshidratación. Dado que normalmente se carece de datos fidedignos, peso previo al comienzo de la deshidratación es el peso basal, ¿sí? Antes de estar deshidratado, ¿cuál era el peso que tenía? Eso va a permitir calcular, pensando, ¿no? O sea, se calcula pesando al paciente, ¿no? Pero bueno, se lo va a pesar y vamos a detectar que está deshidratado, ¿sí? Ahí están las pérdidas hídricas. Es necesario acudir a métodos indirectos, que ahí se valora la cuestión clínica, ¿sí? Control clínico y monitorización. El mejor control del niño deshidratado grave es su seguimiento clínico cercano y continuado, valorando en primer lugar la perfusión tisular, manteniéndose en la cabecera del paciente hasta lograr su normalización y posteriormente el control de la progresión, desaparición de los signos clínicos de deshidratación. Eso ya en la última etapa, ¿no? Primero hay que hacer todo el tratamiento médico y de enfermería para lograr que el paciente recupere su estado de salud. Continuando con el control clínico y la monitorización, la interpretación conjunta de los datos clínicos y analíticos permite el seguimiento evolutivo idóneo del paciente deshidratado, hasta lograr la reposición total del agua y los electrolitos deficitarios, o sea, los electrolitos que estén faltando y la cantidad de líquido que esté faltando. Bueno, una vez logramos eso, ya podríamos estar un poco más tranquilos respecto del estado de salud del paciente. Y bueno, ahí es lo que se llama considerar la deshidratación totalmente corregida, ¿sí? La recuperación total del paciente. Valoración del niño deshidratado se hace a través de la entrevista clínica, la observación y la exploración física. En la entrevista clínica se recolectan datos de importancia que sirven para determinar el tipo de deshidratación, la causa y la gravedad de la misma. Conocer el peso que tenía el niño, compararlo con el peso actual. Ya lo habíamos dicho anteriormente también, que muchas veces no conocemos el peso, sobre todo en la urgencia. Para eso tenemos eh, la fuente primaria siempre es el familiar, perdón, el paciente. En este caso, en el caso de los niños, se podría considerar a la madre o al padre como fuente primaria, no así en un paciente adulto, pero sí en un paciente pediátrico. Entonces la fuente más confiable sería la madre o el padre del niño. Pero bueno, habría que ver si ellos tienen dentro de la libreta de controles médicos el peso del paciente. Continuando con la valoración del niño deshidratado, debemos conocer las características de las micciones, las veces que realizan micciones y el aspecto de las mismas. Lo normal será que el gasto urinario disminuya como respuesta del organismo a la necesidad de retener agua. En los niños pequeños puede aparecer signos de deshidratación por la incorrecta preparación del biberón, excesivamente concentrados, poca agua en relación con el polvo de la fórmula láctea. Bien, la observación del niño también añade datos importantes sobre el diagnóstico.
el comportamiento, la respuesta y la respuesta sensorial, como la inquietud, en los casos de deshidratación leve, la irritabilidad, la somnolencia o en ocasiones el aspecto comatoso. Me ha pasado de tener que colocar una vía a un niño, a una niña que estaba deshidratada y de colocarle la vía a la boca, ¿no? El catéter endovenoso y que no sienta dolor. Tal era el grado de somnolencia que no sentía dolor. Aparte estaba dormida porque era tarde de noche, pero igual, por más que sea tarde de noche, tendría que sentir dolor. No sentía dolor. Evaluación diagnóstica. De los iones de sangre se conocen las concentraciones de sodio que suelen verse disminuidas en las deshidrataciones y reflejan las pérdidas de agua en relación con el sodio. El déficit de potasio siempre suele estar presente en los procesos diarreicos y en los vómitos. El pH y los gases, junto con las cifras de bicarbonato, determinan la existencia de acidez o alcalosis, y si es respiratoria o, en este caso, metabólica, podría llegar a ser porque está afectada la vía urinaria. Terapia de la deshidratación, reposición de líquidos, cuando la deshidratación es leve o moderada, puede hacerse de forma oral. Y se administran en pequeñas cantidades, nunca de golpe, ni mucha cantidad, ¿sí? Y bueno, y de forma continua puede ser 100 mililitros kilogramo durante 4 horas, seguidos a 50 mililitros kilogramo durante las 2 horas siguientes de la deshidratación isotónica o hipotónica. Esto de los 100 mililitros kilogramos pueden siempre multiplicar 100 por la cantidad de kilos que llega a tener el paciente. Y durante 4 horas seguido o sea, eso durante 4 horas. Después de terminar esto, que sería como una dosis de ataque, un inicial, podría ser ya una dosis más leve de 50 mililitros kilogramos. También multiplican 50 por la cantidad de 50 mililitros por la cantidad de kilogramos que tiene el paciente. Y eso le va a dar la cantidad de líquido que tendría que administrarle al paciente. Este periodo, del periodo de la terapia de deshidratación, dura 6 horas y puede ser aumentado hasta 12 horas en caso de deshidratación hipertónica. La terapia de mantenimiento se continúa con una cantidad de líquidos de 100 a 150 mililitros kilogramo día, que se pueden completar con infusiones, leche materna y agua. Esa es la hidratación, rehidratación endovenosa. La perfusión endovenosa en el niño se debe practicar cuando la alimentación por vía oral no sea posible, ya que tenga vómitos intensos, diarreas agudas o fiebre alta, muy alta. También, bueno, cuando hay alteración respiratoria es muy difícil eh, darle la leche, por ejemplo, por boca, entonces por vía oral, entonces se va a lo que es la vía endovenosa. La pérdida de líquidos y electrolitos se convierten en una urgencia. Si el niño presenta signos de shock, en estos casos el objetivo prioritario consiste en reponer el volumen circulatorio. Bueno, ¿cómo se consigue? Administrando 10 a 20 mililitros kilogramos de la solución adecuada para la rehidratación en las primeras horas. Cuidados de enfermería, esto es casi lo más importante de todo lo que venimos hablando. Valorar el estado del niño, educación, orientación y apoyo psicológico, tanto al niño como a los padres. Recuerden que siempre trabajamos en conjunto con la familia, porque el niño hay muchas cosas que no comprende, pero hay que lograr que la familia también le explique algunas cosas al niño dentro de su entendimiento y dentro de su vocabulario. Por eso sí hay que hacer partícipe a los familiares directos. Tomar el peso, medir la talla del niño, mantener la higiene personal y ambiental, canalizar la vena con la técnica correcta, estricto cumplimiento con el cálculo de goteo y el rótulo. Se utiliza bombas de infusión de todos modos. Depende de la institución, hay instituciones que lo tienen, otras que no, y hay que usar el goteo medido, como se usaba antes con la chapita, ya creo que no se usa más, y con la ruedita. O el diet flow también, es otro método que se utiliza mucho. Pero lo preferible sería una bomba de infusión. Ofrecer rehidratación oral si el niño no tiene vómitos. Anotar las observaciones en la historia clínica.
De ser necesario, tomar medidas antitérmicas, seguimiento del balance de ingresos y egresos, eso es de forma estricta, observar el estado de humedad de las mucosas y presencia o no de pliegue cutáneo, controlar el peso, talle del niño para poder valorar las pérdidas. Y bueno, hasta ahí terminamos con la clase del día de hoy. Eh, ya estaría la parte de hidratación. Es bastante largo, son como 46 PowerPoint. Lo que voy a hacer, bueno, ahora lo transformo en PDF, lo comparto en el Classroom para que, bueno, para que lo puedan leer, lo puedan interpretar, lo puedan analizar. Por más que lo vean en el video, siempre es bueno tenerlo escrito, se lo pueden imprimir y bueno, lo van leyendo. Y seguramente alguna duda les va a surgir. De las dudas que les surja, me van escribiendo en el mismo grupo de WhatsApp o en el Classroom. Y vamos charlando, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, buen fin de semana y nos estamos reencontrando la próxima semana. Saludos.